La entrevista. A ver, ustedes deben recordar este mensaje que dio el primer mandatario del Estado, ¿no es cierto? Sobre el tema del crecimiento económico, asimismo también el Producto Interno Bruto, el crecimiento histórico que manifestaba él en cuanto a, el crecimiento que muchos, tal vez muchos o pocos, los economistas nos deben entender, los contadores de igual manera, pero ahora lo que quieren tal vez son los ciudadanos, saber cómo estamos realmente, con palabras concisas y concretas. Pero para esto hemos invitado al licenciado Zenón Mamani, quien es el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, viceministro. ¿Cómo está, viceministro? Bienvenido una vez más. Gracias. Pase, por favor, adelante. Tome asiento. Eso, excelente. Está bien ahí, tome asiento. Muchísimas gracias. A ver, atentos todos en casa. Perdón, Tito. Eso, ahora sí. Atentos todos en casita. Todos, es decir, porque acá el viceministro nos va a dar datos muy importantes, pero con palabras más entendibles, ¿no? ¿Cierto? Muchos contadores, economistas nos van a realmente entienden. Pero hay muchos bolivianos que tal vez estamos ahí en las ferias y no nos entendí muy bien cómo estamos económicamente. Pero según el primer mandatario del Estado hemos crecido un 3.5%. ¿no? Y en un Producto Interno Bruto, una cifra histórica, hablaba él de un 44.315 millones de dólares. ¿Cómo está, señor viceministro? Bienvenido, PA Televisión, bienvenido a Somos Tu Revista. Muchas gracias, estimado José Luis. También quiero saludar a toda la población a través de este programa de Canal Universitario de la UPEA, a toda la ciudad del Alto y a todos los que nos están escuchando. Bueno, en relación al programa, al mensaje del presidente, del hermano presidente Luis Arce Catacora, ahí debemos señalar que la economía está creciendo. Le pasamos unas láminas a la producción. Sí, ¿podemos observar, por favor? Ahí está, el primer mandatario del Estado, ¿no? Con su mensaje. Bueno, aquí es bien importante señalar lo siguiente, que a pesar del contexto internacional totalmente complejo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que el año 2020 la economía boliviana no había crecido, ¿no? Prácticamente ahí vemos en el gráfico, ¿sí?, que la economía boliviana el 2020 prácticamente ha dejado de crecer. Teníamos un crecimiento negativo, es decir, de menos 8.7%, ¿no? La más baja de toda la historia. Si vemos ustedes en la gráfica, sí, no hemos crecido. Ese año se ha paralizado la economía nacional, no se ha generado empleo, no ha habido producción de bienes y servicios de todos los bolivianos, y a partir de la gestión de nuestro hermano presidente Luis Arce, el 2021 hemos crecido en 6.1%, como estamos viendo en la gráfica, y el año pasado hemos crecido en 3.5%. A pesar de este contexto internacional complejo que se ha vivido el año 2020 y que seguimos todavía continuando, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado sobre todo el tema de los precios de los combustibles, ¿no? de diésel, gasolina, los precios de los alimentos, como es el tema de trigo, maíz, el tema de los agroinsumos, ¿no? A pesar de ese contexto internacional totalmente complejo, Bolivia registra un crecimiento económico, y para esta gestión también vamos a crecer en 4.86%. Hay una lámina más que le hemos pasado, sí, que es... Antes, perdón, señor viceministro, perdón. Pero a ver, veamos esta lámina bien. Estamos hablando de Bolivia, el crecimiento del Producto Interno Bruto. No, por favor, no me lo cambie. A ver, por favor, retornemos, ¿ya? A ver, un poquito, ¿podemos agrandar la lámina, por favor? ¿Podemos agrandarla un poquito? A ver, compañeros, por favor. Agrandemos más que todo donde estamos. A ver, en el 2020 usted manifestaba que está... ¡Ay, poquito a la derecha! Más abajo, compañeros, por favor, más abajo. Eso, está bien al otro lado. Más abajo. Muy bien, ahí está. En el 2020 estábamos a un menos 8.7%. Uy, 2020. Desde que retoma el presidente Luis Arce Catacora, que es el 2021, ¿no? 2021, está ahí el tema de ya un crecimiento del 6,1%. Importante estas cifras, pero para muchos televidentes dirían, ¿crecimiento en qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué estábamos mal y ahora en qué estamos mejorando, señor viceministro? Cuando hablamos de crecimiento, significa que
existe un movimiento, una dinamización de todos los sectores, es decir, se está produciendo un bien, significa que los empresarios, el sector privado, nuestros comerciantes tienen una actividad, un flujo dinámico de la economía, y cuando no existe crecimiento, es lo que ha pasado el año 2020. Como ustedes recordarán, el año 2020, ¿qué ha pasado? Se paralizó la economía. El gobierno de Áñez, el gobierno de facto, lo que hizo es paralizar la economía, mala administración. ¿Qué hubo? Desempleo. Mucha gente de los bolivianos acá en el mismo Alto, yo soy un alteño más, ha habido desempleo, mucha gente buscando, porque obviamente tenían miedo, zozobra. No había el tema de la salud, ahí veíamos que no han hecho nada con el tema de la salud, y nos han hecho en cuarentena, nos han encerrado a todos nosotros, han paralizado el tema de la educación, ustedes recordarán. Eso es cuando existe esa tasa ese decrecimiento. Cuando una economía no crece, se paraliza toda la actividad económica. Y cuando hay crecimiento, existe dinamismo, existe que los sectores están generando una economía, están produciendo, están los canales están informando, están produciendo, prestando un servicio. Y cuando no existe esa actividad económica, significa que toda la actividad económica haya sido paralizada. Esa es la gran diferencia. Nosotros, a pesar de este contexto internacional totalmente complejo que se vive a nivel mundial, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el que ha afectado sobre todo el desempeño de la economía mundial, precios altos de los alimentos, precios altos de los combustibles. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy por hoy, que a pesar de ese contexto el gobierno está garantizando un crecimiento, tenemos estabilidad económica, tenemos una tasa de inflación más baja, estimado José Luis. ¿Eso qué significa? Estamos controlando los precios, estamos controlando la inflación. ¿Para qué? Para que los bolivianos, quienes se mueven, nuestros transportistas, en nuestro sector agropecuario, en el campo, en la ciudad, los productores, los industriales, para que sigan produciendo y no sienten ese efecto del incremento de los precios, principalmente de la energía como es el combustible. Estamos garantizando la subvención a los hidrocarburos, estamos garantizando la subvención a los principales alimentos como es el caso del maíz, el trigo, la harina. ¿Para qué? Para que el pan no se incremente el precio, para que la carne de pollo, la carne de cerdo no sufra ese incremento sustancial como en otros países. Y aquí quiero darme un ejemplo. Aquí cerquita en Perú, ¿no? Los peruanos, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos argentinos, todos los días tienen que levantarse para ver qué ha pasado con el precio de la gasolina, si se está incrementando o no. ¿Sí? Obviamente no tienen esa seguridad de decir mañana va a estar bien los precios, todos los días están fluctuando, en cambio en el país está garantizado el precio de gasolina y diésel congelado. La diferencia, ¿quién asume? El Estado. Entonces necesitamos cuidar, y obviamente no es esta estabilidad económica, no es solamente para el presidente, para el gobierno nacional, es para todos los bolivianos, porque es una percepción muy importante que tenemos que cuidar. La estabilidad económica es un patrimonio de todos los bolivianos. Muy bien, ahí está, con las palabras más concretas y concisas, hermano viceministro, importante el tema sobre que se está dando viabilidad. Y realmente económicamente Bolivia, bueno, a pesar que muchos tal vez dirán, no, ahí tal vez la derecha, como muchos hablamos, decimos, no estamos bien, no estamos mal, que aquí, que allá, pero creo que es mejor reflejar siempre una información correcta a nuestros ciudadanos. Muy bien, ahora hablábamos de la inflación. A ver, muchos, bueno, a veces mal informados, no, estamos con la inflación, que aquí, que allá, empiezan ahí a decir, no, vamos a tener corralito por aquí, corralito por allá, estamos mal. Pero viendo, a ver, tenemos otra gráfica de la inflación acumulada en porcentajes, podemos observar, por favor. Ahí está el gráfico, hasta abril 2023, de 1985 hasta abril, ese es, ¿no? Prácticamente ahí vemos que la inflación, ¿no? Prácticamente registramos al 31 de diciembre del año 2022, hemos registrado una inflación de 3.1%. Y aquí estoy buscando una lámina en el que prácticamente vemos, si
me permiten unos segundos, por favor. Ya. ¿No? Que tenemos... A ver, ahí podemos observar en la gráfica, ¿no? El tema de la inflación acumulada de 1985 hasta abril de 2023, en porcentajes es esto por si acaso. Si me enfocan en esta lámina, A ver, por favor. ¿podemos enfocar Y esta aquí otra lámina? vemos la inflación a 12 meses al mes de marzo del 2023, de este año. Vemos, por ejemplo, acá, quiénes son los países que tienen mayor inflación. Ahí vemos a Argentina, vemos a Colombia, Chile, de todo el mundo, pero Bolivia, ¿dónde aparece? Aquí abajo, con 2,5% a 12 meses. A ver, présteme. A ver, vamos a ver, ¿con qué cámara estoy? Perdón, con esta cámara. Venga, por favor. Veamos bien. Ahí está. A ver, en la parte de arriba, a ver, vamos a dar nombres rápidamente de los países. Argentina, con un Colombia. Argentina con un 104,3%. Así es. Colombia, 13,3%. Y así sucesivamente. Nuestro hermano país, mira, el Perú, 8,4%. Fíjate. Y más abajo está, digamos, ahí está. Bolivia, solamente con el 2,5%. ¿No? Ahí podemos ver. No lo digo yo, lo dice aquí este gráfico, acá está. Y está presente con nosotros el viceministro Zenón. Importante, viceministro, reflejar esto y sin duda es menester también informar a nuestra ciudadanía cómo estamos. El presidente hablaba y decía que estamos en crecimiento y podemos observar en las cifras acá que sí, estamos realmente no tan mal como otros países, hay que decirlo así. Estamos bien nomás, pero creo que también es menester de todos nosotros y ustedes como autoridades seguir trabajando en este ámbito porque sin duda usted ha visto muchos países que la misma Argentina, su dinero ya no vale nada, casi, ¿no? Entonces ahí nuestro hermano, mira, vecino Perú, acá nomás cerca, pero nosotros estamos ahí abajo todavía, más abajo, ahí está Colombia y otros países más. Importante, viceministro, el trabajar en cuanto a la economía por este país. Es así, ¿no? Como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano presidente, ese es el enfoque, controlar la inflación, controlar y obviamente cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los que habitamos este país. Por eso es importante las políticas económicas que hemos venido implementando, ¿no? A partir del año 2000, a la cabeza de nuestro presidente, a nuestro hermano presidente, con políticas, por ejemplo, apoyando al sector productivo, con una tasa de interés con el crédito sí Bolivia de 0,5% de tasa de interés. Eso es lo más importante, porque no es para solamente, uno pensará que es para el público, para el sector público, no, es para el pequeño productor, mediano productor, gran empresario, quienes se han beneficiado. Existen más de 10.000 beneficiarios del crédito sí Bolivia, ¿no? Que van a empezar a sustituir importación. Y ahí viene el segundo elemento, la inversión pública, aquello que había sido paralizado en el año 2020, a la cabeza de nuestro hermano presidente hemos reactivado el tema de la ejecución de los proyectos de inversión pública, que habían sido paralizados por ejemplo, con el tema del FARIP, que es un fideicomiso que se ha apoyado a los gobiernos departamentales y municipales. ¿Por qué? Porque como no tenían recursos, muchas obras habían sido paralizadas y con el fideicomiso de la reactivación a la inversión pública, que es el FARIP, se empezó a inyectar 2.000 millones de bolivianos para que concluyan estas obras. Otro fondo concursable que hemos lanzado en el año 2021, que participan los municipios con más de 1.500 millones de bolivianos, en el que se están ejecutando proyectos que están orientados a la sustitución de importaciones, en el que los municipios concursan con un proyecto productivo, estimado José Luis. Concursan y obviamente ahí tenemos varios proyectos que ya están. Por eso es importante que este gobierno estamos consolidando, somos un gobierno del proceso de la industrialización. Tenemos más de 130 plantas industriales, ¿no? En el que se van a ejecutar en nuestra gestión, en el periodo del presidente Luis Arce, más de 3.600 millones de dólares se van a invertir en estas plantas industriales. Les pasamos unas láminas también, sí. En esas láminas, ahí vemos, por ejemplo... A ver, perdón, viceministro. Muy bien, hemos hablado sobre el tema de la inflación, hemos hablado sobre el Producto Interno Bruto, muy importante.
Pero ahora vamos a hablar sobre esto que es muy importante. Muchos ciudadanos tal vez que no pudieron escuchar el mensaje del primer mandatario y dirán, pucha, pero ahora, ¿pero qué más tenemos, no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra Bolivia? ¿Cómo va el tema de la industrialización? ¿Hay o no hay industrialización? ¿O qué estamos haciendo? ¿Hay o no hay fábricas? ¿Qué estamos haciendo? Pues acá el viceministro nos va a dar a conocer esto que es muy importante para muchos. Atentos. Primero vamos a hablar sobre el tema del desarrollo de la industria boliviana acerca del litio. A ver, adelante, viceministro. Bueno, acá las bases que estamos sentando para la industrialización, ahí vemos, por ejemplo, la producción del carbonato de litio. A partir de este año entramos con el cloruro de potasio, carbonato de litio, y obviamente, como todos ustedes saben, el litio es una energía muy importante en el mundo. Tenemos las reservas más importantes a nivel mundial y en el cual todos están viendo, están poniendo los ojos en Bolivia, y obviamente nosotros tenemos que apostar al tema de la industrialización. Por tanto, el litio es una fuente de energía muy importante para el país y que nos va a generar gran cantidad de recursos. Y a partir de ello, generar empleos, ingresos para el país. El tema de las 2 plantas de refinación del zinc, ¿no? Ya en Oruro ya tenemos con financiamiento asegurado del crédito chino, se está haciendo las gestiones para la planta de refinación de zinc en Potosí. Tenemos la planta siderúrgica del Mutún, del acero del Mutún. Sí, aquel proyecto anhelado hace más de medio siglo, en el que todos pensábamos, en el que tenemos reservas muy importantes y en el que todos siempre estábamos diciendo vamos a industrializar, y este año, en diciembre, va a empezar el inicio de las operaciones de la planta siderúrgica del Mutún, en el que vamos a ahorrar $200 millones de importación de hierro, y en el que el hierro boliviano que vamos a producir, ya vamos a ahorrar divisas porque ya no van a salir, vamos a generar empleo, vamos a producir nuestro propio hierro para la construcción, para la infraestructura. Ese es un elemento muy importante que sustituye importaciones, estimado José Luis. A ver, a buen entendedor, pocas palabras, decía alguien por ahí. Hablar de litio, entonces ya vamos a poder tener nuestras baterías de litio made in Bolivia. Así es, estamos trabajando en eso, hay que trabajarlo, estamos en ese proceso, por eso ya tenemos las plantas de extracción directa de litio, que es el EDL, con tecnología muy avanzada, en el que ya la YLB, en este caso, Yacimientos de Litio Bolivianos, ya ha firmado su primer contrato con una empresa, con un consorcio muy grande, muy importante de Asia, ¿no? Y en el que estamos avanzando a paso firme. Entonces es muy importante porque obviamente eso da la certeza de que el gobierno nacional está apostando, somos el gobierno de la industrialización en el que vamos a dinamizar no solamente al pequeño productor, no solamente al gran empresa, sino también a los medianos productores. A partir de eso se va a generar nuevas industrias en el país. Y más empleos. Más empleos y obviamente, ¿cuál es el objetivo? De generar empleos, de reducir la extrema pobreza que obviamente estamos encaminados a planificar en ese ámbito. A ver, hablamos del zinc. A ver, ¿a qué nos referimos? Perdón, usted, viceministro, vamos a entender cuando hablamos de refinerías de zinc. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las refinerías de zinc allá en Oruro y Potosí? Bueno, aquí el mineral que generalmente exportamos es de materia prima, es decir, sin valor agregado, ¿no? Producimos y llevamos... Se lo llevan, ¿no? Y entonces, cuando nosotros exportamos a través de empresas públicas o empresas privadas, este mineral no tiene valor agregado, es como una tierra, es mineral, ¿no? Quienes están aprovechando de eso son empresas extranjeras porque lo están refinando, y este zinc utilizamos, por ejemplo, para el tema de los electrodomésticos, porque hay unos chips bien chiquititos ahí que sirven para la transmisión de energía, para el tema de sobre todo para el tema de la electromecánica, el tema de la revolución del tema de la robótica que muchos están utilizando. Y otros países sí lo están explotando, lo están aprovechando, porque es una tierra que hemos exportado y un mineral en el que ahí no solamente tiene zinc, tiene otros componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? El mineral que vamos a tener, vamos a refinar el zinc, ¿no? Y esa refinación ya tiene valor agregado. Entonces,
no solamente es una exportación de materia prima. Y a partir de eso, las tierras raras. En ese componente de los minerales no solamente está el zinc, están las tierras raras. Esas tierras raras que muchos otros países, quienes exportan hoy por hoy, aprovechan porque hay sin fin de minerales que están sacando y se están industrializando. Necesitamos industrializar. Esa es la siguiente apuesta en tema de los minerales. Ustedes han debido escuchar a nuestro hermano presidente de, primero, el tema de la industrialización de los recursos naturales, el tema de la minería, el tema de las tierras raras, el tema del zinc. Entonces, es muy importante este avance tecnológico que estamos dando como país a partir de ciertas inversiones que estamos realizando en este proceso de la industrialización. A ver, no solamente es eso, ahí está, estamos creo siendo claros con todos nuestros televidentes que nos ven. Muy buenas tardes, buen provecho a muchos. Ahora sí, hablamos de esta planta siderúrgica del acero del Mutum. A ver, cuando hablamos de acero hablamos pues de fierro, ¿no? De construcción, el acero que de repente que generalmente, hay que decirlo así y sinceros, ¿no? Viene de afuera, llega acá. A veces se suben el precio cuando ellos quieren, no quieren. Uy, acá nosotros estamos queriendo construir una casita de 2, 3 pisos. No, el fierro ha subido, no podemos. El alambre está caro, no, no hay caso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero aquí está esto que por fin ya será realidad, la planta siderúrgica del acero del Mutum. Anualmente, como país, importamos cerca de 200 toneladas de métricas de hierro, de fierro, ¿no? Para la construcción o para el tema de infraestructura, para utilizar en diversas actividades, ¿no? Sí. Entonces, esto es un sueño anhelado de más de 50 años que tiene el país. Y tenemos las reservas naturales, por ejemplo, las reservas del hierro en Puerto Suárez. Con esta inversión, y a partir de diciembre de este año, con la planta siderúrgica del Mutum, iniciamos las operaciones para la producción. ¿De cuánto estamos hablando? Cerca de 200 toneladas. ¿Me entienden? Cerca de 200 toneladas. ¿Qué significa eso? Que nosotros como país vamos a dejar de importar, ¿no? De todo lo que, no, con seguridad no vamos a cubrir todo el tema de la importación, pero gran parte ya vamos a empezar a cubrir. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a producir nuestro propio fierro, ¿no? Vamos a industrializarlo, ese mismo hierro que hoy importamos vamos a utilizar para la construcción, como es el caso de distintas regiones. Y obviamente eso es sustitución de importaciones, porque lo que hoy sale para importar, salen las divisas hacia afuera. Y hoy, con esta planta, lo que vamos a hacer es que en vez de que salgan las divisas, se queda en el país, se genera valor agregado en la economía, se genera empleo para los propios bolivianos, y obviamente ese es el elemento. Con seguridad, esta es una apuesta muy importante. Hay otras empresas que ya se están desarrollando en Santa Cruz que también van a producir fierro. Entonces, la idea en este tema de la industrialización del Mutum justamente es dejar de importar hierro, ¿no? En el tiempo. Ya de hecho al año ya vamos a tener los primeros resultados y seguramente ya vamos a venir a informar acá a la población de cómo se está comercializando, cómo son los resultados que estamos alcanzando con esta planta que se va a iniciar las operaciones finales de esta gestión. Un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso. Ahí está el trabajo que se está dando, pero no, eso no es todo, por si acaso. Atentos los que están almorzando, buen provecho. Porque no solo es eso. Si hablamos de industrialización, también vamos a hablar de la industria, pero industria de fertilizantes. Pero ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos primero tenemos la producción de la urea. Viene ahora el NPK, que es el nitrato, el fósforo y el potasio, que para la producción agropecuaria es muy importante. ¿Por qué? Hoy por hoy el NPK importamos. Ese nitrato, ese fósforo, ese potasio importamos de afuera, sobre todo para la producción agropecuaria, no solamente en el altiplano, en el valle, sino también en el oriente boliviano. Esa importación, ¿de dónde venía? Sobre todo en este caso de Rusia, que tenía su propia producción, de otros países, y obviamente tenemos que apostar a esto, porque obviamente los bolivianos necesitamos producir nuestro propio NPK, ¿no? Y esto nos va a servir justamente para
fortalecer la producción, mejorar el rendimiento, por ejemplo, de esa producción, el rendimiento de la papa, el rendimiento de la quinoa, el rendimiento de todos los cereales que producimos, el rendimiento de las frutas, el rendimiento, por ejemplo, del trigo, del maíz, de la soya. Entonces, esta producción de NPK, nitrato, fósforo y potasio, sobre todo es para la producción de los alimentos que vamos a consumir. Eso es un elemento muy importante. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos a partir del mes de julio de este año, ya inicia las operaciones de la planta industrial de fertilizantes NPK, que es el nitrato de fósforo y potasio. Viene el segundo elemento. Hoy por hoy importamos gran cantidad de agroinsumos, por ejemplo, de insecticidas, fungicidas, fertilizantes. ¿No? Sí. Tenemos materia prima y obviamente esa materia prima necesitamos industrializar, y ahí vienen las plantas de agroinsumos que se están construyendo ya en Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba. Entonces, estos agroinsumos, en vez de importar, vamos a nosotros producir nuestros propios agroinsumos, que va a apoyar justamente para la producción de los alimentos. Ahí viene sumado también, por ejemplo, el tema del biodiesel, ¿no? Uy, a ¿no? ver, biodiesel. Por ejemplo, hoy importamos gran cantidad de diésel, Sí. ¿no? Porque no somos un país petrolero, solo somos un país que produce gas, pero no la suficiente cantidad de petróleo crudo que sirve para refinar diésel y gasolina. Por tanto, necesitamos importar. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento de los combustibles a través de YPFB. Con estas plantas industriales, que es la planta FAME 1, que vamos a inaugurar a finales de esta gestión, según información de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, esto nos va a permitir sustituir ese diésel que hoy estamos importando. Viene la siguiente planta, que es la FAME 2, que también es biodiesel, que es el HBO, que es justamente la producción de diésel ecológico. En el Alto estamos proyectando la planta de aceite reciclados. Sí. Ese aceite que cuando uno tuesta los pollos, la papa frita, ese aceite que lo echamos y lo botamos a la basura, necesitamos reciclar. Ese aceite reciclado sirve justamente para producir el diésel ecológico. Entonces, ese es un elemento muy importante. Eso nos va a servir para sustituir el diésel que hoy estamos importando. Con seguridad no vamos a cubrir de inicio, pero vamos a empezar a ahorrar. En vez de que esté saliendo las divisas hacia afuera, el dinero para la importación, vamos a empezar a generar nuestra propia industria. Y en el tema de la gasolina, ya hemos comenzado, por ejemplo, hoy por hoy, el año pasado, por ejemplo, para la mezcla, importamos nosotros insumos aditivos para la mezcla de gasolina. Entonces, esos insumos aditivos justamente es el etanol. ¿Qué es el etanol? Es el alcohol anhidro, que es el de alta pureza. ¿De dónde se produce? De la caña de azúcar. Exacto. ¿No? Entonces, esto se ha iniciado en el año 2018, el 2019, 2021 y el año pasado hemos dejado de importar cerca de 135 millones de litros, ¿no?, de gasolina. Y obviamente eso ha significado un ahorro de más de 100 millones de dólares. Y este año, de acuerdo a las negociaciones que se ha tenido con el sector cañero, con los ingenios que producen el alcohol anhidro, el etanol, vamos a comprar a ellos cerca de 212 millones de litros de etanol. Es decir, vamos a dejar de importar más de 200 millones de litros de insumos aditivos que justamente sirve para la mezcla en tema de la gasolina, que hoy por hoy todos los transportistas compran en las estaciones de servicio en las gasolineras. Ese es un elemento muy importante y es un salto cualitativo ¿a qué? A la sustitución de importaciones con la industrialización que hoy por hoy estamos encaminados. Por eso somos un gobierno de la industrialización, del proceso de la industrialización. Estamos sentando las bases para que los bolivianos tengamos mayor dinamismo en el tiempo, para que los pequeños, medianos y grandes productores, ¿no?, generemos mayor valor agregado a partir de este proceso de la industrialización. Ahí viene el tema de la industria de la química básica, ¿no?, que hoy por hoy, por ejemplo, para el tema de los dentríficos, para el tema de la producción de medicinas, para la industria farmacéutica, para el champú, ¿no?,
incluso para la producción, para el pan, ¿no? Que es justamente la levadura, tiene ciertos químicos. Sí. Importamos esos químicos. Esos químicos tenemos que nosotros producir porque tenemos la materia prima. Y ahí viene la industria de la química básica, que también es un salto cualitativo muy importante para el país. Y eso es ya con seguridad, como lo ha dicho nuestro hermano presidente, con estas inversiones, de acá en 3, 4 años, vamos a dejar de importar más de 3.000 millones de dólares en el año, como país, no solamente como Estado, como país. Entonces, este es el salto cualitativo que tenemos que dar y obviamente es muy importante. Otro elemento dentro de este proceso de industrialización, por ejemplo, tenemos las plantas, ¿no?, de procesadoras de papa, que también ya lo ha anunciado el año pasado nuestro hermano presidente, ya estamos en el proceso de ejecución acá en la ciudad del Alto, ¿no?, y se está coordinando con la alcaldía. Eso va a generar empleo, va a generar, ¿no?, dinamismo en la economía. La planta piscícola en Lago Titicaca, ¿no? Eso, en vez de que esos enlatados que vienen de Perú, de Chile, esas liditas que consumimos, sí, ¿no?, sí, esas sardinas, ¿por qué no producir nosotros a partir de la producción de la trucha? Por ejemplo, que tenemos trucha en el altiplano, en el lago Titicaca, y eso va a ser muy importante porque se va a generar una industria. Nosotros vamos a poder producir nuestros propios alimentos. Entonces, eso es un salto cualitativo, el tema de la industria de los camélidos, las frutas en los yungas, sí, ¿no?, las frutas que producimos en el oriente boliviano, es el tema del coapuazú, azaí. Ese es parte del proceso de la industrialización. El tema de los cereales andinos, como es el tema de la quinoa, la cañagua. Entonces, necesitamos avanzar en este proceso de la industrialización, que es un salto muy cualitativo, que va a generar dinamismo, va a generar empleo, va a generar mayor demanda interna en el país, y obviamente ese es el salto cualitativo camino a la industrialización que estamos avanzando como país, a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce. Un fuerte aplauso, por favor. Creo que están las cosas claras. La información está clara, pero lo que sí es, y me alegra que nuestro país esté avanzando de esta manera, pero también me alegra que se esté dando paso a la industrialización. Más me alegra cuando hablamos de la materia prima para producir diésel ecológico. Ojo, ecológico. Tanto pregonamos el tema de hay que cuidar la madre tierra, que este tema, que aquí, que allá. Bueno, hablamos también ahí, ¿no es cierto?, de la materia prima para el diésel ecológico. Y no solo eso. Realmente la industrialización está creciendo con referente a varios temas que nos atinge a nosotros como bolivianos. Pero también como nosotros, como medio televisivo, querido señor viceministro, queremos también, no sé si bajo la cabeza suya, poder visitar estas plantas, poder visitar estos lugares donde se va a llevar a cabo la industria de fertilizantes, ya lo dijo que ya se va a aperturar, ¿no?, esta planta de diésel, biodiesel, como quieran. Podemos también nosotros visitar tal vez estos sectores y realmente también a la ciudadanía mostrar, porque a veces muchos, ¿no?, es cierto, sí, aquí está, muy bien, hemos escuchado, pero ¿dónde está?, ¿no? Queremos ver, ¿no? Entonces nosotros estamos con medio televisivo para eso, señor viceministro, y agradecer por su visita. Un fuerte aplauso, por favor, gracias por la visita. Pero, a ver, antes de ya, tal vez para terminar la entrevista, hay una pregunta que muchos se hacen. El presidente también hablaba de un cambio en cuanto al manejo monetario. Hablamos de los billetes, de esos verdes, cambiar por los otros billetes. ¿Bolivia está preparada para cambiar el dólar por el yuan? La pregunta. Bueno, aquí dos elementos que tenemos que diferenciar. Primera, tenemos que fortalecer el uso del boliviano, la bolivianización. Ajá. Cuando, José Luis, usted compra el pan, Sí. sus alimentos, Sí, usted paga en bolivianos, Sí. no paga en dólares. así es. Entonces, los bolivianos tenemos que fortalecer, es parte de nuestra soberanía. Necesitamos utilizar el boliviano y fortalecer el uso del boliviano. ¿Para qué nos sirve el dólar? Para hacer las transacciones de comercio internacional, es decir, para las personas naturales o jurídicas que importan o exportan productos o importan bienes y servicios. Entonces, ese es lo más importante que hay que diferenciar. Ya. El uso de las divisas, el tema del dólar, el euro, y ahora una nueva alternativa más, que es el yuan, ¿no?, que es parte del comercio internacional justamente para hacer las transacciones. Y aquí es un elemento muy importante también.
Muchos países asiáticos, ¿no? y europeos ya están haciendo sus transacciones en ¿qué? Ya no están en dólares también otra alternativa es el yuan. Muy cerquita, Brasil y Argentina ya están haciendo sus transacciones, ya han hecho su acuerdo comercial para hacer sus transacciones en yuanes con China. Entonces, Argentina y Brasil ya han entrado en ese esquema. Entonces, eso es una alternativa más que tenemos que evaluar, que también tenemos la instrucción como Ministerio de Economía de trabajar en esta otra alternativa, porque ustedes saben que muchos de los productos que vienen hoy por hoy, que están en el mercado nacional, también vienen de China. Entonces, ¿por qué no pensar en esa otra alternativa? No solamente pensar en dólares, también hay que pensar en yuanes. Entonces estamos preparados como Bolivia. Hay que trabajarlo. Muy bien, ahí está. Bueno, importante. Gracias, licenciado Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, presenta acá en Somos Tu Revista, importante. Muchísimas gracias. Sin duda nos creo que ya todas las dudas que hay con este crecimiento, creo que ya estamos claros. A mí lo que particularmente me encanta escuchar cuando usted hablaba de la industrialización, pero ya se está haciendo realidad. A veces muchos escuchamos industrialización, pero ¿dónde? ¿Dónde? Ya vamos a poder producir esas baterías de litio made in Bolivia. Hablar de la ecología, mira, un diésel ecológico. Esos fierros, que tal vez, fierros, hay que decirlo así, fierros de construcción y muchos materiales que vienen de afuera, ahora nosotros vamos a tenerlo acá, vamos a producir, ¿no? Ya no va a decir ahí el fierro, a ver, agarramos esto, digamos, ¿no? Este es un fierro, Arequipa, ¿no? Made in Bolivia. Made in Bolivia. Fuerte aplauso, por favor, al arduo trabajo que lleva a cabo el Ministerio de Economía, sin duda importante. Gracias, viceministro, por su visita. Sin duda, creo que a todos los jóvenes particularmente ya estamos claros de lo que está pasando y muchos de nuestros papás también ya están, creo que con esto bien explicados cómo estamos avanzando. Felicidades por el trabajo, viceministro. Hay que seguir trabajando, nosotros como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano presidente, vamos a seguir haciendo, más bien agradecidos nosotros por la entrevista, por este espacio que nos han dado y obviamente el canal universitario de todos los salteños. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted, viceministro. Fuerte aplauso, por favor. Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, presenta aquí en su revista, hablando sobre la economía de Bolivia. Por si acaso, estamos ya preparándonos, ya lo dijo el viceministro, no digo yo, el viceministro. Estamos viendo ya el tema de cambiar tal vez de dólar al yuan, pero es algo que no lo va a hacer solo nosotros, sino ya varios países ya lo están haciendo. ¿Cierto? Muy importante. Muchísimas gracias, viceministro. Hasta una próxima oportunidad. Pero vuelvo a recalcar, viceministro, quisiera que tal vez a la cabeza de usted, o ya sea del ministro, de quien sea, creo que muchos medios televisivos estamos para reflejar eso. Creo que más estamos algunos medios televisivos, allá hay muerto, allá hay heridos, está pasando, estamos en esto, pero no estamos reflejando lo otro que es, vamos a industrializar esto, vamos a tener esto. Nosotros como medio televisivo estamos predispuestos también a visitar tal vez estas plantas, si fuera a la cabeza suya, y realmente también a nuestra ciudadanía alteña, mostrarle lo que está siendo, lo que es la industrialización, viceministro. En el marco de la transparencia, lo que corresponde es que cada una de las instituciones, entidades ejecutoras muestren a la población lo que se está ejecutando. Nosotros encantados de acompañar, nosotros siempre le estamos pidiendo informes a las entidades, a las empresas que están ejecutando estos proyectos, porque es importante informar a la población. Gracias por la entrevista, estimado. No, gracias, licenciado Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, presenta aquí en Somos Tu Revista.